parecía Boruga vestido de flor. Boruga, que él se vestía de flor, no es sol. Y de Balman. No, pero cuando era plebe era vestida de flor. Vestida de flor. ¿Y Sí. qué decía la flor? No, de todo flor. La boca más sucia que puede tener una mujer era flor. Boruga. Señores, vamos a recibir por aquí al diputado Rafa Castillo, quien es vocero de su partido, Fuerza del Pueblo. Salió ileso. Ante la Cámara de Diputados, y vamos a hablar con Rafa a ver cómo va la política, cómo va el Congreso, cómo va la reforma, cómo va el municipio. Buenos días, Rafa. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo se sienten? Buenos días, República Dominicana. Gracias por la invitación. A sus órdenes. Rafa, hay un proyecto... Pero pregúntele antes que nada cómo él salió vivo de esta lesión. ¿Cómo fue que él volvió? Oh, pero ven acá. No, la dedicación, Tiene el su- trabajo. El trabajo la deja su fruto. El trabajo, pero ven la acá. entrega, Hay mi gente que va a comunidad, trabajar. mis electores, siempre Mire, de la Rafa. mano. Rafa, hay un proyecto de reforma constitucional que está en una comisión bicameral que se está estudiando. El proyecto ha generado muchos debates. Hay quienes entienden que es innecesario, que no es oportuno, que hay otras prioridades, pero las facultades constitucionales que tiene el presidente, su mayoría en el Congreso, ellos han entendido que es necesario, que es importante y han sometido su proyecto. Usted que está dentro del hemiciclo, le quiero preguntar esto, porque parecería que la mayor resistencia que está teniendo el proyecto lo está teniendo dentro del propio PRM. ¿Qué dicen los diputados del PRM ahí adentro? Porque usted anda ahí en esos carrandales. Díganos a nosotros. Vamos a entrar en materia de una vez, ¿verdad que sí? Bueno, pues mira, efectivamente, como lo acabas de decir, muchos sectores que dicen que no es necesario, entre ellos la Fuerza del Pueblo, que ha llevado la voz cantante, decimos que esta es una reforma antojadiza, porque los 4 pilares que está presentando el Poder Ejecutivo en la petición, pues ya están plasmados en la Constitución. Por tal razón, nosotros creemos que es una reforma más que necesaria, es el deseo del presidente de la República de plasmar eso ahí. Ahora bien, en el Congreso Nacional, que se ha depositado por el Senado, pues efectivamente la comisión se reunió por primera vez. Hoy a las 3 de la tarde nuevamente estará reunida la comisión donde se recibirá al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Es una reforma sin cabeza ni pies. ¿Por qué? Porque el mismo Partido Revolucionario Dominicano, que es quien tiene la mayoría, el 90% en el Senado, el 77% en la Cámara de Diputados, es que la está bombardeando. ¿Por qué? Porque uno de los puntos del Poder Ejecutivo pide que se reduzca la cantidad de diputados en 53 diputados. Quiere decir que le van a quitar 53 diputados. Y en esa misma primera reunión se destapa un senador del PRM entonces, aumentando la cantidad de senadores. Tú dirás, pero ¿qué sentido tiene? Tú vas a reducir los diputados y aumentar los senadores. Porque lo que tú estás haciendo es algo que es contrapuesto a lo que el presidente te está pidiendo. Se desata otro de los diputados mismos del PRM, que invitemos al Tribunal Constitucional. Y yo me pregunto, ¿para qué? Para preguntarle si es conveniente o no es conveniente al Tribunal Constitucional modificar la Constitución. Eso es entre ellos. Otro del PRM se destapa y dice que hay que invitar a la Procuraduría General de la República. Y yo te pregunto, ¿para qué tú lo vas a invitar? ¿Para decirle que te escoja el presidente o que te escoja por decreto? Entonces es una cosa que los mismos PRMistas son los que le están haciendo la contrapartida a la propuesta del presidente. Sabemos que es una propuesta que no ha contado con el consenso, la modificación constitucional. Uno de los requisitos fundamentales no escritos es el consenso para modificar la Constitución, y eso no lo tiene esta. Yanira. Diputado, la oposición, el país tiene muchas cosas, muchos temas, y uno no siente la oposición. Ustedes saben que los que hoy nos gobiernan, cuando eran oposición, utilizaban el Congreso como su principal arma para hacer oposición. Sí. Y por eso muchos ganaron. Entonces, como que yo, como ciudadana y como periodista, no lo siento. O sea, ¿dónde están? O sea, ustedes no se están dando cuenta de todo lo que hay. O sea, su rol de opositores. O anda dispersa. No, yo pienso que... O no tienen una línea. O sea, ¿qué es lo que le pasa a la oposición? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo pienso que la oposición está jugando su rol. Usted ha visto
como nosotros como oposición hemos llamado a que se invite al ministro de Educación a Que la felicitamos Cámara aquí de a Diputados. Celine, brillante. Él dijo que quiere ir. Él dijo que quiere ir, pero primero la tildó de no tener conocimiento Sí, sobre de la educación de la República Dominicana. Ahora bien, nosotros como oposición estamos jugando nuestro rol. Que no lo hagamos en la Plaza de la Bandera, con las banderas verdes, con esto. Esos son otras 500. Ya llegará ese momento si es necesario. Si esta reforma constitucional, que no sabemos qué trae trasfondo, se dan unos pasos, que es lo que se prevé, pues nos tendrán de frente y nos tendrán en la calle. Espérate, que Linares me llamó la semana pasada, estaba Linares levitando ese día, y me dijo eso que tú dijiste, que no se sabe qué trae de trasfondo. ¿Tú piensas que aparte de los puntos que el presidente ha planteado, que todo el mundo ve, como que no hay nada con lo que tenga que ver con su interés personal, ¿tú crees que hay algo por debajo de la mesa que pueda salir de ahí en el momento en que se empieza a conocer esa reforma? Bueno, cuando tú me dices a mí que vamos a someter una reforma constitucional para escoger al Procurador General de la República mediante el Consejo Nacional de la Magistratura, propuesto por el mismo presidente, cuando ya esa elección en el artículo 170 de la misma Constitución dice que es independiente en sus funciones, independiente en materia de acción y que es independiente económicamente, entonces tú te dices, ¿qué es lo que vamos a plasmar? Cuando tú me dices que unificar las elecciones, que está plasmado en la Constitución, no antojadizamente, sino a través de estudios de por qué se iban a dividir las elecciones en 2 etapas diferentes. Sí. En una de esas etapas, entonces, la población dijo, no podemos estar los 4 años en política, y se llevaron al mismo año. Eso no nace antojadizamente, eso nace tras un estudio, tras conversaciones, tras diálogos importantes, y se plasma entonces en la Constitución. Entonces tú dices, ¿qué busca esto? Lo mismo que estamos viendo desde este momento, que ya no se basa simple y llanamente en el objeto que pide el Poder Ejecutivo en su pedimento, que tiene un objeto para la unificar elecciones. No, de el objeto que pide el Poder Ejecutivo es lo que llama a que se convoque la Asamblea. Ese objeto se supone que es cerrado. Pero cuando se destapa ya un senador pidiendo que se aumenten los senadores, cuando alguien pide entonces que el Consejo Nacional de la Magistratura esté integrado también por el presidente del Constitucional, tú ves que ya se están saliendo de lo que pide el objeto. Y Cholitín dijo que le quiten el nunca jamás. Entonces, Y se está hablando también de reducir el 50+1. Si eso llegase a suceder, pues sí nos tendrían a nosotros de frente a la calle, porque la fuerza del pueblo ha nacido en defensa de la Constitución, y nosotros no vamos a permitir, aún siendo minoría, segunda fuerza en el Congreso, no vamos a permitir que la Constitución se quite lo que realmente está, que es el 2 periodos y nunca jamás. Víctor. Bueno, don Castillo, un placer siempre tenerle. Hermano Víctor. Y valorar sobre todo su elección como vocero. La Cámara de Diputados del Partido Fuerza del Pueblo, la segunda mayoría, pero no solo eso, sino el partido de referencia de la oposición. Y un hombre preparado. ¿Quién? Y un líder marcado del partido y de su demarcación. Sobre todo. Ahora bien, las tendencias diversas de opinión de distintos constitucionalistas, salvo los que están sodomizados por el Estado, aquí tenemos el hecho de que, como se trata de reformar elementos de derechos fundamentales, todos coinciden en que se debe cumplir con la propia Constitución, que manda establecer una ley de referéndum para las reformas que pretende el presidente de la República. Pero eso es lo único que le huye como el diablo a la cruz el propio Antoliano Peralta, que ni siquiera lo invoca, no invoca referéndum. Él sacó de su vocabulario ese término. Sí, pero Antoliano no corre. Antoliano no es un hombre de correr. Sí, pero cuando tú le hablas de referéndum, huye y... Antoliano. Sí. Lo disfraza. Y queda el olor a azufre ahí. Queda el olor a azufre. Está compitiendo con no por él, sino por la carpeta. Con Félix Sánchez y Marley. Tú estás diciendo eso. Sí. Y el primero que vino aquí a esa silla y planteó eso fue él. ¿De qué? ¿De referéndum?
Ahí en esa silla. Sí, pero por eso digo que él lo ha silla borrado. Pero no solo es. Quizás porque es una opinión personal de él. No, pero Cristóbal Rodríguez dice y dijo, y se desdijo en muchos sitios, Ajá. el referendo del candado es obligatorio. Acuérdate, no me Sí. digas que Cristóbal metió primera, segunda y reversa. No. Y ahora está en neutro. Ahora está en neutro. Vamos, Sí, el cambio, Rafa. la palanca está en neutro. Vamos, Rafa. El tema relacionado de convertir en inconstitucional la propia modificación constitucional del presidente, inobservando lo de realizar un referéndum aprobatorio a lo que pretende el Poder Ejecutivo. ¿Cómo hacer valer eso, sabiendo que también el Tribunal Constitucional, el presidente, avasalló y desoyó los consensos políticos? Mira, yo pienso que la misma Constitución no se va a declarar inconstitucional. Lo que puede pasar si se llega a reformar la Constitución en una normativa como lo quiere hacer el Poder Ejecutivo es que no se llegue a aplicar el proceso y se declare no acta. ¿Por qué? Porque la Constitución es la Constitución y no se puede declarar inconstitucional. Ahora bien, si no cumple los requisitos que manda la misma Constitución, cualquier juez podría decirte a ti, esta Constitución no es aplicable porque no se cumplieron los requisitos necesarios para su aprobación, porque la Constitución en el 267 te dice que es conforme a la misma Constitución que se debe modificar. Exactamente. Y el 272 entonces te dice que si violas derechos fundamentales como lo está violando, hay obligatorio, no. Si toca aspectos fundamentales, derechos fundamentales, debe ir a través de un referéndum. Yo en el cuatrenio pasado fui miembro de la Comisión de Desarrollo Humano en la Cámara de Diputados, los 4 años. ¿Y tú sabes lo que pasó? En el año 2022, el Poder Ejecutivo envió la modificación, envió el proyecto de ley de referéndum y se envió a la Comisión de Desarrollo Humano. Aprobatorio. Sí. No revocatorio. No. Porque hay que aclararle a la gente. El referendo tiene varios aspectos y está completo. Todos los aspectos están en la ley. Ahora bien. ¿Revocatorio ahí, Rafa? Porque Aprobatorio. Porque revocatorio dice la misma Constitución que no es posible. Porque no se puede legislar en contra de autoridades electas. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa? Perimió y después el vocero del PRM, Julito Furcar, lo sometió nuevamente, se aprobó nuevamente, se envía con un informe favorable, se aprueba en primera lectura en la Cámara de Diputados y se dejó perimir otra vez. 3 veces. 3 veces. El referéndum no ha sido importante para el Poder Ejecutivo y hoy día para modificar la Constitución es fundamental. Y nada. Nosotros hemos aprobado, ese Congreso del PRM ha aprobado en la Cámara de Diputados en un solo día 1.300 millones de dólares. Correcto. Ese Congreso ha aprobado en 10 días el proyecto de modificación de Aerodón. Ese Congreso ha aprobado proyectos que llegan del Poder Ejecutivo en una semana en las 2 cámaras. Que sometan el referéndum, que eso se lleva 2 semanas y está listo. Y vayamos entonces al soberano y preguntarle qué es lo que quiere. Alfredo. Si él tiene popularidad. Rafa se la ha puesto como con 5 líneas de blog más altas. Ay, ¿qué tú crees? Rafa, yo te voy a hacer una pregunta a ti muy personal. Rafa es un hombre de una experiencia política interesante. Así es. Y preparado por demás. Y se le nota, el que lo está escuchando, al destacado diputado Rafa Castillo sabe que es un hombre. Ese apellido. Sí. No. Venga. Y del escogido. ¡Ay, también! Tan bueno que era. No podía ser perfecto. No podía ser perfecto. Ahora me empujó. Y venimos duro este año. Mira, Rafa, Linares. Yo sigo con Linares. Te está mencionando mucho. Es que uno quiere mucho a Linares. No lo cubre esos demonios por aquí. Es que Linares me tiene a coger monte. Sí. Linares ahora vive hablando con los paluelú y me tiene un tanque de agua, una finquita que tiene por allá por la Hacienda Estrella. Me dice, ¿qué es lo que quiere ese hombre? Yo veo que el presidente habla de manera cándida y yo creo que hasta ahí estamos todos bueno, ahí no hay ningún problema. Él dice que quiere marcar una impronta. Él habla, por ejemplo, de la reducción de la cantidad de diputados, de la unificación de las elecciones, del Ministerio Público Independiente,
Se me queda otro tema a mí. ¿Cuál es el otro tema fundamental? El Ministerio Público. Sí, Ministerio Público, reducción de Cámara. Unificación de las elecciones. Unificación de elecciones. Rafa, ustedes tienen como, al igual que la mayoría de este pueblo, que fue lo que estaba levitando el pueblo de Linares, voceando, preguntándome a mí, el desesperado, que qué es lo que quiere este hombre. Ustedes esperan que cuando se abra esa asamblea revisora, ¿ustedes creen que surja algo que no está en el ambiente? Porque incluso de todo lo que él ha planteado, ¿qué necesita un transitorio? Es decir, de los temas nodales que se están planteando en esta cándida modificación constitucional, en el cual él presenta un hito para la República Dominicana, en el que un presidente convoca a la modificación constitucional por primera vez para legislar no en beneficio propio. ¿Qué necesita de esos temas? Tú que eres un hombre de esa experiencia en el Congreso. ¿Qué necesita entre todos esos temas un transitorio? ¿Qué es lo que ustedes están esperando, al igual que yo, algo que no está ahí? Ninguno de los que ha sometido, pero no es como... Ninguno de los... Pero no es como tú dices, no. Es que el presidente no puede... Sí. Decirme a mí y a la sociedad dominicana que él tiene una mayoría, está bien, una mayoría absoluta y que no va a utilizar esa mayoría para beneficio propio. Sí. Y yo te pregunto a ti, ¿el presidente fue escogido con una constitución que le prohíbe ir a un tercer periodo? Claro que fue escogido con esa constitución. Entonces usted no me puede venir a mí con ese sofisma porque usted está impedido de ir a una nueva elección. Necesita un transitorio. Ninguno. ¿Qué es lo que él quiere entonces? Ninguno. Es que no hay cláusula pétrea. Realmente no la hay. Las cláusulas pétreas, y mucho menos si se hace como se quiere hacer sin el referéndum. ¿Por qué? Porque si tú lo apruebas sin el referéndum, así mismo se puede modificar sin el mismo referéndum. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque es que hay cláusulas en la Constitución que no están petrificadas y que nadie nunca en la vida se atrevería a tocarla. Por ejemplo, el artículo 109 de la Constitución. ¿Qué dice, Rafa? ¿Tú crees que a alguien se le ocurriría en el futuro, que no es una cláusula pétrea, decir, desde Pedernales hasta San Juan, en una línea recta, pertenece a Haití? No. El artículo 9 de la Constitución te dice que la ley, que la República Dominicana pertenece a la parte este de la isla de Santo Domingo, y eso es una cláusula que no se mueve. Nunca nadie va a decir que la provincia de Pedernales pertenece a Haití. Exacto. Eso no hay que tocarlo. Nunca se ha tocado. Nunca nadie lo va a tocar. Porque eso, todo el que llega al Poder Ejecutivo o como legislador sabe lo que es la República Dominicana. O que tú digas entonces que tú vas a dolarizar la República Dominicana. La economía. Entonces tú estás haciendo cosas que no lo debes hacer, pero que no están petrificadas. Entonces la Constitución, como mismo se cierra, así mismo se abre. ¿Por qué? Porque no hay superlegislador. El legislador que está hoy en día tiene las mismas prerrogativas que el que va a venir en el futuro. Entonces, claro. Rafa, hay otra reforma que se ha introducido, que es la reforma al Código Laboral. Esa es mi especialidad. Exactamente. Entonces se ha hablado de que no hay un consenso todavía en cuanto al tema de la cesantía. El presidente dijo que si no se ponen de acuerdo a la parte, eso se va a dejar fuera, supuestamente, ¿verdad? Pero hay otros puntos que se está hablando y cuando uno lo ve superficialmente, te habla de legislar y de incluir el teletrabajo. No dice eso está bien, porque es una nueva modalidad que debe ser regulada, que debe ser especificada. Ahora, uno que conoce el sector empresarial de este país y que conoce que los sindicalistas que están en esa mesa no representan los trabajadores, ¿verdad? No? Sí. Uno se pone como chivo, pero vean acá, si la cesantía, que es el principal tema de discordia, se va a dejar fuera. Entonces, ¿cuál es la necesidad de hacer una modificación al Código Laboral? ¿Y cuáles serían tus observaciones ya que tu área de expertise? Si se va a intervenir el código, ¿en cuáles áreas tú lo intervendrías? Yo pienso que ustedes, antes de invitarme, me leyeron el pedigrí, porque yo pertenecía a la Comisión de Trabajo también, en estos 4 años que acaban de transcurrir en el Congreso. Donde no se pudo llegar. Y nosotros en esa comisión aprobamos 4 leyes
sobre el teletrabajo. 4, una de Orlandito Jorge Villegas, una de Lourdes Saibar y 2 que vinieron del Senado de la República. Ninguna se aprobó en la Cámara, se llegó a aprobar una en primera lectura y ninguna de las otras se aprobaron. Y eso es un aspecto... ¿Por qué, Rafa? Porque no existe la voluntad. Y eso es un aspecto fundamental del trabajo hoy. Por ejemplo, hay alguien del programa que estamos aquí ahora mismo que está enfermo, que tiene una enfermedad o que tiene una condición y no puede estar en el programa y lo puede hacer desde su casa y está con ustedes al día. Entonces eso es una condición fundamental hoy día. Ahora bien, para cerrar el tema de la Constitución, nosotros en la Fuerza del Pueblo decimos que esto no es necesario y que lo que el presidente está sometiendo no es una reforma fiscal, no es una reforma constitucional, es un parche a la reforma. Y no tiene ninguna importancia, como tampoco la tiene lo que va a someter, o por lo menos lo que anunció para el Código de Trabajo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Que tú me digas a mí que el presidente de la República va a anunciar en un programa con bombos y platillos un acuerdo que se ha llegado durante 3 años con el sector laboral de que se aumenta un día de vacaciones, de que te aumentan 2 días por paternidad y que se va a cumplir con algo que está desde el 1992 con el 80-20. Esa es la reforma, no hay más nada. Entonces, si tú me dices que están sometiendo una reforma al Código de Trabajo, yo te diría, ¿cuál es la reforma? No existe nada. Sí. Hay que sentarse realmente a discutir qué beneficia a los trabajadores. Yo no quiero tocar ese tema que me ha dicho mi colega, pero es que es muy difícil decir que los sindicalistas ya no representan a los trabajadores. No, yo no quiero tocar ese tema. Pero ¿cómo difícil? ¿Cómo ese es su tema? Pero los trabajadores, los representantes de los trabajadadores debieron tener una posición firme. ¿Cómo se eligen esos sindicalistas? Porque yo nunca he votado por uno de ellos. O sea, no hay forma de si yo quiero aspirar. Y están pensionados. Eso es. O sea, lo pensionan hace como 3 años. Bueno, a todos los partidos. Yo espero que ahora... A los últimos presidentes, ellos apoyaron a Lionel, apoyaron a Danilo. Parecen a los partiditos pequeños. Apoyaron a Luis. No, mira, porque también vamos a decir la cosa como yo pienso que ahora que uno de los sindicalistas es diputado, podrían hacer una mejor función. Jacobo Ramos es diputado por San Pedro de Macorís. Sí, Jacobo salió diputado. Jacobo. Pues debería entregar su ¿Usted no lo sabía? Y va a seguir, yo no sabía. Sí, Jacobo. ¿Y va a seguir en la mesa? Claro. Ay, ¿qué tú crees? Ahora con Mafer. Y Jacobo le va... Mire, Jacobo tiene empleo en distintos estamentos de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo tiene empleo. Lo que era el Seguro Social... tienen empleo, profesor. En la ARS tienen empleo. En la ARS. En la Cizarrilla. Bueno, por Dios, y cuando van para afuera, para el OIT, se van con un saco de dólares y hasta con sus novias y sus mujeres. Lo está diciendo Alfredo de la Cruz, que trabajó ahí en el Ministerio de Trabajo, en el Departamento de Prensa. Y ellos lo saben, que yo lo sé, que yo era que cubría el Departamento de Salario. Yo, Alfredo de la Cruz, claro que sí. El periodista que cubría toda esa vaina era yo. Pero bueno, a mí sí. A mí sí no. Y los hijos de Pepe nombrado uno también por allí. Lo de Gabriel del Río también por allí. Lo estoy diciendo yo responsablemente. Yo, Alfredo de la Cruz. Que le va muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Esas han sido las fuerzas de choques que eligen el gobierno. Ellos primero se ponen Oye, ellos primero se ponen bravitos. Esa es su estrategia. Esa es su estrategia, exactamente. Sí. Pero después, no sé si ustedes se dan cuenta, después siempre se llega a un acuerdo. Ellos están como el hombre de los cuadros, que agarraba, está nocao, en el show del mediodía, que agarraba vendiendo el maldito cuadro en 200,000 y terminaba en 50 pesos. Entonces ellos primero, estamos pidiendo un aumento de un 20% y después se transan por un 5, por un 7, por un 8. Pero si algo puedo decir en beneficio de ellos es que han sido en la materia de la cesantía, ellos han sido coherentes y eso tiene más de 5 años discutiéndose. Te voy a decir una cosa. Por ejemplo, los empleados aquí de RCC Media, que esto es un edificio grandísimo con mucha gente, ellos no lo representan. La gente de las empresas aquí que más empleados tienen, los grandes capitales, por ejemplo, la gente de SCN, la gente de Grupo Ramos, la gente de Corripio, que son los más grandes empleadores, la gente de los Vicini, toda esa gente, ellos no representan a nadie. Y hablar aquí en este país de ponerle la mano a algo que es una conquista, un país de tercer mundo,
que ahí donde usted estaba sentado, dijo de manera magistral Milton Ray Guevara, que es lo que ellos están jodiendo con ese código que ellos se han hecho ricos multimillonarios, con ese código, República Dominicana ha experimentado el crecimiento y la bonanza que vemos en el día de hoy. Ahora, ellos no pueden decir nada de esa cesantía porque ellos no están autorizados para eso. Aquí se habla, tú sabes lo que, porque la gente habla de que es la cesantía, pero el dominicano en común lo que entiende es que le van a quitar su liquidación. Y el que le habla aquí al dominicano que tiene 15 años, 10 años, 12 años en una empresa, se prende el país. Nosotros, pero ven acá, ¿le van a quitar su liquidación? Nosotros pensamos que es un error del Poder Ejecutivo someter la modificación laboral del Código Laboral sin hacerlo conjunto con la Ley de Seguridad Social. Correcto. Deben ir las dos juntas hacia la Cámara, hacia las cámaras. ¿Por qué? Porque hay aspectos que van a ser fundamentales una y la otra. Por ejemplo, el seguro de desempleo. Eso es una realidad que hay en los gobiernos. El gobierno de República Dominicana, cuando llegó la pandemia, tuvo que cargar con ese... Porque no existía el seguro. Pero está plasmado en la ley 87-01 desde el año 2001. Por eso tuvieron que hacerse todas esas fases. Todas esas fases tuvieron que hacerse, el programa, todos los programas. ¿Por qué? Porque el seguro... ¿Y por qué no se ha aprobado ese seguro? ¿Por qué no se ha aprobado? Porque se puso en un artículo transitorio de la ley dándole 6 meses a ese sector laboral y a los trabajadores para que se pusieran de acuerdo para la creación del seguro de desempleo. O sea, los empleadores dicen, yo estoy de acuerdo con el seguro si quitamos la cesantía. Los cuartos, no. Si quitamos la cesantía, ahora con cesantía no puede haber seguro. Pero es que en ninguna modificación del mundo se tocan aspectos ya ganados. En los trabajadores eso no se toca. Los aspectos ya ganados. Conquistas. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la reforma a la ley 87-01 obligatoriamente debe estar a la par que el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque para mejorar el sistema de seguridad social es obligatorio que las aportaciones que se hacen, las cotizaciones sean modificadas. Y eso también tiene que ver con el Código Laboral. Rafa, y también una flexibilidad, como en otros países, coño, de que el dominicano que tiene ahí 1 millón, 2 millones, 3 millones, coño, pueda tener acceso en algún momento a algo de ahí, porque eso es cerrado. Ahí usted no puede conseguir, usted no puede sacar un peso de ahí hasta que usted no venga a 60 años, por ahí. Un peso usted no puede sacar de ahí. Coño, tienen que hacerlo más flexible como en otros países. Y no hasta que tenga 60 años, porque tú lo dices que 60 años para que el que le van a otorgar pensión. Y el que ingresó con un ingreso tardío. Yo. Que lo que hacen lo que hacen es que se lo dan prorrateado de 12,000, 10,000 y hasta 8,000 pesos. Es que el que entró al sistema de seguridad social teniendo 40 años cuando entró la ley en el año 2001, 2003, no va a obtener las cotizaciones suficientes para obtener una pensión. Y ese ingreso tardío lo que hace es que se le devuelve el dinero prorrateado. Había una situación con esto. Marisa autorizó que usted tenga Marisa Hernández siendo ministra de Trabajo antes de irse de ahí, de ese ministerio ahí en el primer cuatro. Amiga mía, trabajé con ella. Y que estuvo sentada ahí. Ella autorizó. Brillante. Desde que usted, amiga mía. Desde que usted cumpla 60, usted simplemente tiene que hacer una cartita de que usted tiene 3 meses que no trabaja. Es que no debe hacerse la cartita. Oiga, y le devuelven su dinero. Yo pensaba que le iban a devolver, por ejemplo, Elvis Castillo Nieves tiene ahí 1 millón de pesos, ya tiene 60 años. Ahora es de a 12 mil y 12 mil. Pero una vaina que tiene miles de millones ahí. Y oye, a ese señor que está ahí, que tiene 1 millón de pesos, Elvis Castillo. Dos tengo. Ya. Porque siguen creciendo. Discúlpeme, él tiene 2 millones. Pero no lo puedo sacar. Yo tengo 3.100.000 y no puedo mover. No lo puedo sacar. Y si yo no cotizo más. Sí. Por ejemplo, si yo me voy a la informalidad. Te lo van a dar prorrateado. No me dan mis 2. ¿Pero cuántos millones tiene la seguridad ahí? Todos los cuartos del mundo más 20 pesos. ¿Cuántos millones que tiene la seguridad social? 2.000 billones. 2 billones. 2 billones. Sí. Y sin embargo, para cualquier dominicano, entregarle, por Dios, 1 millón de pesos en 2 billones. Pero, no se lo dan. Pero tú te estás yendo al extremo. No. Tú te estás yendo al extremo. No te vayas a Elvis, que está en salud. A Juancito me lo digo. Exacto. Vete a una persona que tiene un cáncer terminal que se está muriendo, que no lo va a disfrutar. Esa persona... Un certificado. Esa persona, hasta que le quedan 3 días de vida, no le entregan su dinero. No hay piedad. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿ese es un sistema justo?
No, esa ley es necesariamente obligatorio que se modifique. Yo, cuando llegué al Congreso en el 2000, sometí una resolución para que se creara una comisión bicameral para la modificación de la ley 87-01. Se creó la comisión y después sometí una modificación a la ley de 72 artículos e iniciamos un proceso en esa comisión bicameral de modificación. Y es fácil. Hicimos 6 vistas públicas en todo el país, 6 vistas públicas. Fuimos a Santiago, fuimos a San Francisco, Azua, San Pedro de Macorís y 2 en el Gran Santo. Visitamos 3 países y recibimos más de 500 sectores, 300 sectores productivos del país y más de 200 sectores que son afines al sistema, ya sea enfermera, médico, laboratorio, todos los sectores aportaron a esa modificación. Se hizo una modificación integral de la ley, pero con aspectos que inclusive se crea una propia ministerio público, un ministerio especial para los delitos de seguridad social. ¿Y tú sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Se archivó y ni siquiera se agendó en la Cámara de Diputados esa modificación a la ley. ¿Y qué va a pasar? Que el presidente de la República en sus 4 años anteriores, ni una sola vez, ni en la toma de posesión, ni en las 3 rendiciones de cuenta que dio, se refirió a la ley de seguridad social. Ahora lo hizo, y lo hizo en 3 aspectos. Y los 3 aspectos están plasmados en la modificación que nosotros hicimos. Entonces yo te pregunto a ti, ¿existe la voluntad para modificar estas grandes leyes que el país quiere? En función al colectivo, Mire, no. profesor, antes En que función nada, a los ahí sectores, se está sí. quemando una zona franca en Moca. Ahora mismo. También. Se está ¿Y quemando. qué es lo que pasa? Gracias, Nos Rafa cayó Castillo, el PRM, fue vocero del Partido Fuerza del Pueblo, No, pero hay otro ante tema la que Cámara de tenemos que abordar ahí. Diputados. Yo tengo la mañana para ustedes. El partido Gracias, Rafa. está